En este pequeñito país te multan por todo. ¿Quieres pescar en el río? $3,000 de multa. Tirar basura, $2,000. Masticar una pieza de goma de mascar, te podrían incluso mandar a la cárcel. Muchos podrían decir que es muy exagerado, pero esto ha traído como consecuencia que sea un territorio muy ordenado y sumamente limpio. La arquitectura es de otro nivel, el transporte público muy moderno. En muchos aspectos se siente como una sociedad futurista. Acompáñenme en esta improvisada aventura por Singapur. Amigos, amigas, nos encontramos en Singapur, uno de los únicos 3 países con una sola ciudad en todo el mundo, un territorio chiquitito pero bien millonario, en donde se estima que cerca del 90% de los nacionales son dueños de su propia casa. Famoso internacionalmente por su arquitectura, su aeropuerto, sus extravagancias y también por algunas de sus leyes un tanto ridículas y con consecuencias de lo más graves. Por ejemplo, ¿sabían que en este país es ilegal masticar chicle? Así como lo escuchan, una goma de mascar, un bubaló, un chicle motita. Por estar masticando una de esas delicias en la calle, podrían darte multas altísimas. Si te llegan a cachar que tienes tu propia red de importación y distribución de goma de mascar, las multas podrían ser hasta de $100,000 de Singapur, es decir, unos $70,000 americanos, y hasta 2 años de cárcel. Olo Borgo, qué fastidio, yo solamente quería quitarme el aliento a cebolla y resulta que ahora me van a meter preso. Esto es algo que quiero ver ahorita que estemos paseando y así, porque se me hace muy ridículo, no sé, algo me dice que no es del todo verdadero, ahorita vamos a detallar. Esta es mi primera vez visitando este país, será de hecho algo muy breve, muy rápido, y de hecho ha sucedido un poco por accidente. Les resumo rápido, yo estaba nada más aquí de escala, rumbo a India, ese se supone que era mi destino, pero a la mera hora tuve problemas con mi visa, no me la aprobaban, estuve esperando, a la mera hora me la rechazaron, así que estoy aquí, no estaba realmente en mis planes, pero aprovecharemos para conocer tantito, para improvisar un video y tal vez sacar algo de interesante contenido. Comenzamos este video en la zona de The Bay, la bahía, una zona bien moderna, llena de edificios, mucha tecnología. Todo lo que he visto, al menos hasta ahora, se siente de verdad como muy primermundista, como muy top, muy buena infraestructura. Pues venga, que comience nuestra mini aventura improvisadísima por Singapur, el país de la arquitectura impresionante, la economía fructífera y las leyes exageradas. ¡Vamos a darle! Comencemos explicando cómo está esto de que Singapur es una ciudad-estado. ¿Qué significa esta vaina? Pues sin complicarnos mucho, así como suena, hay solo 3 países en el mundo que cuentan con una sola ciudad. Estos son Mónaco, el Vaticano y Singapur. Así que cuando uno viene aquí, no es como cuando uno va a cualquier lado, que dices, pues visité Francia, ya, pues ¿qué viste? No, pues vi París y vi León y bla, bla, bla. Fui a México, ¿qué conociste? Fui a Monterrey, a Guadalajara, bla, bla, bla. No, cuando uno dice fui a Singapur y te preguntan ¿y qué conociste? Dices Singapur. No hay ciudades, pero sí que hay muchas diferentes zonas, barrios, etcétera, etcétera. Y esto les ha permitido ser uno de los países más urbanizados en todo el planeta. A ver, también es un país chiquitito. Su extensión territorial es más chiquita, por ejemplo, que Ciudad de México, pero lo han sabido hacer muy bien. Tienen una economía muy fructífera y uno se da cuenta tan solo al dar una caminadita por la calle. Todo se siente muy top, muy bien estructurado. Esta de aquí es la moneda local, el dólar singapurense, singapureano, no sé cómo se diga. Cada dólar de Singapur equivale a la fecha en que estoy grabando a aproximadamente $0.77 estadounidenses, unos 14 pesos mexicanos. Sí, es una moneda costosita y que suele mantenerse bastante estable. Hoy por
por hoy la población de Singapur es de unos 6 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 3 millones y medio son ciudadanos, tienen pasaporte como tal, otro medio millón son residentes permanentes y los 2 millones restantes son migrantes que vienen a hacer trabajos eventuales. Este territorio cuenta con 4 idiomas oficiales. Estos son inglés, mandarín, malayo y tamil. Inglés pues es el idioma que realmente hablan todos. Desde chiquitos en las escuelas se los imponen a los niños. Es también un país mucho de migrantes, entonces para comunicarse entre todos, inglés por todos lados. Malayo es, por así decirlo, el idioma nacional, pues Singapur hasta hace unos 70 años, algo así, solía ser parte de Malasia, entonces quedó esa herencia cultural. Chino mandarín porque aquí hay una masiva comunidad china. Hay muchísima gente que lo habla, se ven muchos letreros en chino por las calles. Y el tamil porque este es un idioma de India. Aquí hay una gran comunidad de indios y sí, también se ven varios letreros escritos en sánscrito por las calles. Un dato curioso, bastante tonto, pero que está interesante, es que se dice que aquí en Singapur está la tienda Apple más bonita de todo el mundo. Es esta que está a mis espaldas y sí que está muy bonita, vean, está hecha así sobre una isla artificial, una esfera de vidrio muy futurista, ¿no? Como que sí se ve costosa, se ve que le invirtieron una buena lana para hacerla. Pero ahora, tremendo bajón, vaya huevoneada. No se puede entrar por aquí, por el puentecito, por la rampa. Dice que tengo que entrar al centro comercial y tomar un pasadizo, ¿ok? Que, bueno, está bastante impresionante. O sea, significa que es un pasadizo que pasa abajo del agua. O sea, me dio curiosidad. O sea, yo quiero ver ese pasadizo, que seguramente costó millones de dólares. Ok, ya entré al centro comercial. Wow, esta cosa está masiva. O sea, es enorme. Muchos niveles. Elevador de cristal. Está muy cool. De hecho, mucho aquí en Singapur es así, como construcción moderna, centros comerciales, consumismo. El aeropuerto, por ejemplo, también les estoy armando un video sobre el aeropuerto de acá que está sorprendente. Uno de los más modernos y enormes del mundo. ¿Y será que aquí es donde estamos bajo el agua? Ahora vamos a ver rapidito. Pues sí, básicamente toda esa parte de la tienda es lo que vendría estando bajo agua. Y ahorita estamos subiendo unas escaleras eléctricas y hacia lo que viene siendo la esfera de cristal. ¡A la madre! ¡Wow! ¡Ay! Está loquísima esta cosa. ¡Qué impresión! Así se ve la esfera de Apple de Singapur por dentro. En efecto, muy moderna, muy costosa, muy sorprendente. Ok, sí está muy chida. Se merece el título de la tienda Apple más bonita del mundo. Continuemos. Vean qué fuente tan interesante. Es como un reloj de arena, llamémosle. Entonces va cayendo el agua, así como por las curvas, las curvaturas. Luego cae un chorro y ahí mismo hay gente tomando tourcitos en lancha, como una Venecia del siglo XXI, ¿no? Bajo techo, con aire acondicionado. Es que sí, se hace mucho calor afuera, la verdad. Entiendo por qué la gente se la vive aquí. Muy como Dubái, como Qatar me está recordando esto. Me da esas vibras. ¿Qué tal las estaciones de autobús acá? Muy cómodas, con el techito por si está lloviendo, pa'l solazo, amplias, los autobuses muy puntuales, está todo como muy bien indicado. El sistema de metro también está bastante apantallador. Justo ahorita vi llegar a un autobús de 2 niveles, así. Parecía como autobús turístico, pero no, este es un autobús normal, así de transporte público. Y algo que resulta sumamente conveniente es que tanto los autobuses como el sistema de metro lo puedes pagar sin sacar ningún tipo de tarjeta especial, con tu tarjeta Visa, American Express o bien con Apple Pay en tu teléfono. Eso está sumamente cómodo. Y otra cosita que estoy viendo aquí en la estación que me está llamando mucho la atención es ver cómo las personas dejan su bicicleta sin ningún tipo de candado. Y es que en efecto Singapur es uno de los países más seguros del mundo. Se dice, según algunos datos, que está en el top 3 de países seguros, al punto en que ni siquiera las bicicletas se las roban, y las razones detrás de esto podrían resultarle a algunos un poquito perturbadoras. Número 1, porque claramente aquí el número de población es bastante pequeño, así como también el espacio territorial. Por ende, todo podría ser un poquito más fácil, entre comillas, de vigilar. Y número 2, porque aquí el sistema de justicia es estricto. Incluso crímenes, entre comillas, pequeños, como robar
robarle la bicicleta a alguien, bolsear a una persona, sacarle el teléfono de la mochila. Todo esto podría traerte consecuencias bien graves. Incluso se llega a comentar que aquí en Singapur se sigue practicando que a los criminales que cometen ofensas graves se les da de varazos. Y a todo esto se le suma el hecho de que se estima que en Singapur existen más de 200,000 cámaras de seguridad. No importa dónde estés, siempre vas a estar siendo vigilado, siempre va a haber una cámara observándote. Hola, ya me dio miedo. Ahorita, ¿quién me está viendo y desde dónde? Las esconden muy bien, pero sí, es algo bien comentado que aquí no te escondes y aquí no se andan con cuentos de andar tratando a los criminales con cariño. Aquí en Singapur las apuestas son legales y hay 2 masivos casinos que están abiertos 24/7. Pero un dato curioso es que los locales deben pagar tarifas altísimas para poder acceder. Estas tarifas son del equivalente a $100 americanos por día o bien una tarifa anual de $3,000 si es que los visitas muy seguido. ¿Qué tal? Carísimo, ¿no? Pero la razón por la cual han implementado esto es para desincentivar el hábito de ludopatía en la sociedad. Pues vaya, la ludopatía es algo sumamente peligroso, es algo para nada de broma. La gente se endeuda, la gente se deprime, la gente se desvive. Entonces por eso es que si tú vienes de turista puedes nada más enseñar tu pasaporte que no eres de acá y entras libremente, date como magnate, déjanos tu dinero, lo queremos. Pero si eres local te van a poner esa pequeña restricción para hacerte pensarlo mejor 2 veces. Uno de los puntos más fotografiados de Singapur son los Gardens by the Bay, los jardines de la bahía, sobre todo por sus característicos super árboles. Esto los había visto yo muchas veces en redes sociales, revistas, etcétera, etcétera. Y sí están muy bellos en persona, son bastante altos, tienen plantas naturales, cosa que yo no me esperaba, yo pensé que eran todo falso, todo metálico. Y el jardín, el parque en sí está muy bonito, es público, es completamente gratis entrar aquí. Tiene zonas para hacer ejercicio, para sentarte ahí a echar la flojerita. Y estuve investigando que construir este parque costó el equivalente a más de $1,000 millones americanos. Se estima que mantener el parque cuesta alrededor de $50 millones al año, pero esta masiva inversión no es en vano, pues se calcula que desde su apertura, hace aproximadamente unos 13 años, desde que grabo este video, ha sido visitado por cerca de 90 millones de personas. Entonces sí, claro que le han gastado, claro que ha sido una inversión que endeudaría hasta los más poderosos, pero se les ha regresado en todo lo que implica el gasto de turismo. Hoteles, restaurantes, consumo en general. Y sí, mucha gente viene a verlos, el parque está bastante activo. En la noche se supone que tiene un show de luces y música y tal. A nosotros nos tocará verlo así, en plena luz del día, verdecitos y hermosos. Acabo de ver algo que llamó mucho mi atención y es que en este parque no tienen pavos reales como en muchos parques sucede, así parques nice. Aquí sueltan gallos a caminar. Ahí están como si nada, caminando bien rela. Ojalá no toque uno peleonero ahí, los gallos picotean duro. Estaba leyendo que este invernadero de aquí es uno de los invernaderos de cristal más grandes del mundo. También noté que hay como varios carritos eléctricos que pasan por aquí. Como que va mucho con la narrativa de esta ciudad. Como que a Singapur le gusta venderse como una super ciudad ecológica, sustentable, y sí, como que promueven mucho ese tipo de prácticas. Un potencial vaya dato perturbador de Singapur es que en este territorio la prostitución, el vender servicios sexuales es completamente legal. Así como lo escuchan, las prostitutas y los prostitutos pueden operar sin ningún problema, con plena autorización de las autoridades, pero esto conlleva bastantes asteriscos. Les explico, básicamente el que una persona, un individuo venda servicios sexuales se puede, se regula por ley, siempre y cuando se estén haciendo exámenes periódicos médicos, paguen impuestos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de tener, por ejemplo, a un padrote o a una madrota, una persona que manageree, que explote, que cobre comisiones absurdas, eso está penadísimo por la ley y constantemente las autoridades están supervisando. De hecho, existen casas de prostitución que tienen permisos
digamos que están numeradas muy oficialmente y periódicamente la policía va a revisar cómo están trabajando, cómo están operando, se están haciendo sus exámenes, sus revisiones médicas, etcétera, etcétera. Si encuentran algo extraño, penadísimo, años durísimos de cárcel, multas millonarias, pero siempre y cuando se mantengan las cosas bien, en orden, todos contentos, todos limpios, todos pagando impuestos, en teoría no debería haber ninguna complicación legal. La razón por la cual supuestamente se ha legalizado esto desde hace ya varios años es justamente para evitar que existan malas prácticas, que existan temas pues de tráfico humano, de explotación feísima sexual, cosas horrendas que suelen pasar alrededor de esa industria. Entonces, ¿quién lo diría? Realmente el hecho de que la prostitución sea legal no es realmente un vaya dato perturbador, sino que es legal para evitar que llegue a suceder un vaya dato verdaderamente perturbador. Ahora, cuando aprendí esto sí que me llamó la atención porque yo pensaba ignorantemente que Singapur es un país musulmán, un país islámico. Vaya, en su misma bandera tienen la luna creciente, que yo pensé que era perteneciente al Islam, pero haciendo mi investigación vi que no, que de hecho la luna que tiene esa bandera no tiene fines religiosos, sino que simboliza como una luna creciente, como de la juventud eterna, y las 5 estrellas son como de los valores de la nación, algo así como mucho más complejo. Pero sí, ¿qué tal? Curiosísimo. En este país la prostitución es completamente legal, no es un país musulmán en lo absoluto. Vaya equivocado que estaba en un inicio. Algo que me ha llamado mucho la atención es que en la calle no se ve basura. Rara vez ves así como alguna, vean, por ejemplo aquí, una liga. Oh, no, es como la gran basura de las calles de acá. Y resulta que esto, el hecho de que la ciudad, país se mantenga tan limpio, se debe en gran parte a las leyes tan estrictas que ya hemos comentado. Resulta que si te llega a ver un policía tirando basura en la calle, las multas pueden ascender hasta $2,000 de Singapur, es decir, unos $1,500 americanos, 30,000 pesos mexicanos por tirar tu Coca-Cola en la calle. Y más allá de eso, estuve investigando que si te cachan volviendo a tirar basura, vaya, si reincides, te pueden castigar no solamente con la multa de nuevo, sino que te ponen a hacer servicio comunitario en las calles, limpiando y tal, con un chaleco que dice I'm a litter bug, soy un marrano, soy un cochino, soy un desconsiderado. Entonces recurren mucho como a esta humillación pública, así de, vean, tiré basura y por eso estoy ahorita en la calle. Te da miedo que te juzguen y por eso es que pues se mantiene todo tan limpio. Miren, no lo sé, vemos pero no juzgamos. La realidad es que el resultado es muy positivo, sí se ve todo bastante limpio. Entre otras leyes curiosas que tiene este territorio está el hecho de que no jalarle a un baño público, vaya, dejar ahí tu mojón, tu popodrilo en el baño público te podría ocasionar una multa de $100 y colgarte de un wifi ajeno podría costarte una multa de hasta $10,000 o hasta 3 años de cárcel. A ver, esto me imagino que va muy relacionado a todas las leyes de ciberseguridad y tal. Puedes acceder a mucha información privada, confidencial, si tienes acceso a una red wifi que no es la tuya. Entonces, para protegerse de todo esto, de los hackeos, etcétera, etcétera, se impone por ley de manera muy abrupta. Y si esto de jalarle al baño, la verdad está bueno, creo que lo necesitamos en más partes del mundo, porque me atrevería a decir que en el 90% del planeta uno va a un baño público y está horrible, es asqueroso, es fatal. Unámonos por un mundo con baños públicos más dignos. Pues qué onda, vamos a probar el sistema de metro, ¿no? Creo que está bueno para darnos una idea. Por cierto, me dan mucha risa aquí las reglas del metro que te dicen, a ver, no fumar, no comer o beber, no cosas flamables y no durian. Muy bien especificado, no al durian, no se te ocurra abrirlo. Durian es esta fruta olorosísima que ya hemos probado anteriormente en el canal. Buenos memes que han salido de ese videazo. Que sí, la verdad huele bien feo, huele a basura. Entonces, bien por Singapur que especifica que no se puede comer esta fruta en el metro porque sí es apestosa, es
Uf, es penetrante. Ay, ¿saben qué cosita nos falta poner a prueba? Lo de los chicles. Justamente me encontré con un 7-Eleven. ¿Será verdad esto de que no se vende goma de mascar, que prohibida en todo el país? ¿O será exageración de las redes sociales, de la prensa? Vamos a ver, vamos a ver, estoy muy curioso. Pues veo que hay muchas mentas, ¿ok? Muchas mentas como para chupar, ¿no? Para masticar, etcétera. Pero chicles como que no. Veo que igual hay como gomitas, veo que... Ah, no, sí hay muchas mentas de muchos tipos, pero chicle como tal, creo que esto podría ser. Vamos a ver, porque dice nada más chewy sweets, o sea, nunca dice chewing gum. Sorry, chewing gum you have? Singapore do have. No chewing gum? Yeah, cannot buy also, cannot sell also. Oh, really? Yes. Cannot eat also. Oh, really? That's true? Yes. In Singapore, no chewing gum. Yes. Okay, thank you. Ah, órale, pues no sé si se alcanzó a escuchar con mi micrófono, pero sí, la señorita me lo dijo claramente. No chewing gum. Cannot buy all of Singapore, me dijo. Ay, guau, qué chistoso está eso. Entonces sí es verdad. Qué curioso. ¿Y esto que compré qué será? A ver, entonces vamos a ver esto que compré, ¿qué será? Ajá, sí, vean. No es un chicle, es nada más como un dulce chiclosito que te puedes tragar, pero que no tienes que estar escupiendo. Qué curioso, yo pensé que esta era una exageración. Resultó ser vaya que real. La historia detrás de todo esto, de la prohibición del chicle, de la goma de mascar en Singapur, supuestamente data de por ahí de 1992, cuando el primer ministro de aquel entonces quería limpiar el país. Se dio cuenta que había chicles por todos lados. La gente pegaba sus chicles usados en el metro, en las paredes. Entonces dijo, ¿saben qué, carnales? Nel, ya estuvo, ustedes no saben comer chicle, no saben ponerlo en un papelito y botarlo a la basura, son todos unos marranos, así que les quito ese derecho, ya no más chicle. Se dice también que si llegas a tener chicles en tu maleta, cuando llegas así de turista, que te los pueden llegar a quitar. Y a ver, el simple hecho de estarlo masticando en la calle no significa que esto sea ilegal, o sea, no es como que te va a traer realmente una multa el estarlo masticando, pero sí te puede traer una multa si lo tiras, ¿no? Si lo botas a la calle o si lo pegas en algún muro o en el transporte público. Ahora, también como les comentaba en un inicio del video, si de repente te cachan que tienes una red ilegal de goma de mascar, ¿no? Que por Instagram estás vendiendo chicles, ¿no? Les vendo chicles importados desde Latinoamérica. Sí podrían perseguirte y eso está loquísimo con la cárcel, así como si estuvieras traficando drogas. Entonces, si algún día llegan a venir a Singapur, aguas con sus chicles, aguas con la goma de mascar, porque podrían llegar a tener consecuencias. Ah, y bueno, ya que estamos en esto, así como traficar chicles, obviamente el traficar drogas de cualquier índole te podría traer cárcel hasta de por vida. Gravísimo, feísimo. Drogas aquí es un gran no, ni te atrevas, carnal. Chicle está al mismo nivel que las drogas duras en otros países. A ese nivel de leyes estamos. Vean, como les comentaba en un inicio, para entrar al metro no necesitas tarjeta ni nada, nada más así, chequen, visa, tal. Qué conveniencia, ¿no? Está muy bien. Pues me gustó el sistema de metro, me gustó bastante, se siente muy moderno, se siente muy ordenado, muy eficiente. Lo agarré en hora pico, así que lo pude ver realmente como realmente la gente lo utiliza. Me llamó mucho la atención que los vagones, bueno, al menos los vagones que yo tomé, no tenían un chofer humano, van pues todo siendo operados a distancia. Loquísima esa cosa. También me llamó mucho la atención que, a ver, esto no lo grabé, pero vi niños, así, niños solitos, niños pues chiquitos así, solitos en el metro como si nada. Te habla mucho de la seguridad del territorio. Y también una cosa que, impacta es en efecto la cantidad de cámaras que hay. Ves en el techo y hay cámaras, pero por todos lados, cubriendo cada ángulo. Pues sí, me imagino que así es como se mantienen siendo un país, pues así, ¿no? Tan ordenado, tan limpio, tan todo. Me gustó, buen sistema de metro. Y a ver, siento que en este video nos hemos centrado mucho en las zonas como súper modernas, súper nuevas, tal. Pero para al menos tener una probadita de algo diferente, me vine a dar una vuelta por el barrio indio. Aquí se llama Little India. Pues para ver más o menos cómo es por acá la vida y tal. Justo ahorita estoy caminando como por un mercadito. La verdad no sé mucho, nada más me estoy aventando a caminar por la zona a ver qué veo. Ese para
para ver más o menos cómo son las calles por acá, si realmente está tan limpio como en las otras zonas y tal. Al menos para tener una probadita. Qué chistoso que sí huele a la India aquí, huele a esta especia, ¿cómo se llama? Masala, como que huele a eso. Miren, si India no me dejó entrar a su país por lo de la visa, sí, caminar por acá está chido. Sí se siente, en efecto, muy indio. ¿Qué tal este letrero de aquí para meter miedo? Dice, un momento de enojo, una vida de arrepentimiento. Castigo por voluntariamente causar daño, cárcel hasta 2 años y también multa de hasta $5,000. Órale, para que no estés aquí jugándole al salsas. Aquí no, nada de jugarle al peleonero. No está chido, no está chido. Ay, vean qué chistoso. Básicamente comer en una mesita aquí y dejar tu basura está castigado por ley. Aquí te lo dice este letrero, no table littering. Entonces esto que vemos en muchos lados, que vas a la placita y comes, ¿no? Y dejas ahí tus cosas y te vas. Aquí hasta por ley, por eso están tan limpias. Pues está cool el barrio indio, la verdad me gusta. Se siente muy vivo, muy colorido, muchos negocios. Huele sí a las especias de la India totalmente. De igual manera, así como lo hemos visto en el resto de las calles, también se mantiene súper limpio. Bastante ordenado, las calles muy limpias. Lo que sí ves de repente mucho en la calle son zapatos, porque como hay de repente templos, pues la gente se quita el calzado antes de entrar a rezar. Está chido, está cool, me ha gustado. Ah, y eso sí, también, como en todos lados, muchas, pero muchas cámaras. Por doquier, letreros que indican así de aquí hay una cámara, para que la banda no se quiera estar pasando de listilla, yo me imagino. Otra cosa, las estaciones de autobús aquí, igualitas que como las otras que vimos. El transporte también, muy chido. Sí, no es cosa nada más de las zonas así como top que estábamos viendo. Al parecer es algo general. Pues bueno, ya me cansé, la verdad ya me agoté, ya es tardecito por la noche. Vaya productivo día que ha sido este. Singapur está chido, muy inesperado estar por acá, pero se ha gozado. Y pues luego estaremos de vuelta para explorar más a fondo. Por ahora la verdad es que tuvimos un buen, agradable primer vistazo. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué me faltó mencionar? ¿Qué más les hubiera gustado saber? Los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.